¿De El cuál? tema de programación de, ¿cómo se llama? No me acuerdo bien. De ese tema que nos estaba explicando ayer, del BREAC, no sé cómo era. Ah, de los casos de los switch. ¿Ya? Es lo que por favor me explique, porque veo que no se ha conectado nadie más. Sí, no hay problema. A ver, te voy a explicar en forma de cómo trabajamos en una parte de lo que es las condicionales, ¿ya? Para hacer eso voy a Ya, utilizar una clase en la cual usted le va a ir entendiendo de condicionales, ¿ya? Y le pongo un ejemplo práctico. Por ejemplo, le digo, no, si una opción es igual a 1, va a ser imprimir 1. Y si no, voy a imprimir 2. Le pongo un caso, ¿ya? Entonces, para hacer eso, yo voy a utilizar un método. Public void, método de condicional 1, abro, cierro paréntesis. Y en esta parte, para poder entender lo que es el proceso de un ciclo, ¿sí? De un ciclo condicional o de una estructura condicional, ¿ya? Es importante que la estructura condicional tenga la siguiente secuencia, o la condición, mejor dicho, ¿ya? Cumple una condición, si cumple la condición, pasa al paso 1 o al proceso. Si no, caso contrario, ¿sí? Por el else, caso contrario, finaliza el proceso, supongamos, ¿ya? Entonces, para hacer eso, yo tengo que le pongo un caso, si mi condición, ¿ya? Es igual a 1, es igual a 1, pues voy a decir que imprima, abro, cierro paréntesis, system.out.println, imprimir, ya le pongo más 2, punto y coma. Ahora, esta condición yo lo puedo hacer por ingresar o por un dato en específico. Entonces yo aquí le digo, voy a crear esta variable de tipo integer condicional es igual a 1, o le puedo decir es igual a 0, o en su defecto yo le puedo decir haga la lectura de esta variable. ¿Cómo hago esta lectura? Le digo con el escáner, objeto de lectura, es igual a new, escáner, dentro de la paréntesis, system.i.com, y le digo, ¿no? En este condicional que yo le agregué, le declaré, le doy a mi objeto de lectura punto next in. Abro, cierro paréntesis. Que es importante que en el escáner yo importe esta librería para poder trabajar. Entonces yo le digo, si es igual a 1, haga la impresión del número 1. Por ejemplo, le voy a decir, si mi condición es igual a 2, pues entonces aquí deberá imprimir system.out.println. Entonces vamos a imprimir 2. ¿Ya? Entonces, lo voy a poner solo así directamente. Entonces te digo, si cumple la condición 1, imprime 1. Si no, si la condición imprime a 2, imprime 2. ¿Qué pasaría al otro si yo le dijera, si mi condición es igual a 3, en cambio, le digo system.println, entonces voy a imprimir 3. Esto es una manera de condicional, de cumplir una condición, ¿ya? Cumple la condición. Si cumple, realiza el proceso, ¿ya? Ahora, ¿qué ya. pasaría vuelta? En esto, esta es la condición. Si cumple tal proceso, haga tal acción. Si no, caso contrario, no está haciendo nada. Por ejemplo, aquí no está haciendo nada. Ahora, con el switch es algo similar. Entonces le pongo public void método de condicional 2, abro, cierro, punto y coma, e igual hago lo mismo, ¿no? Ingreso primero mi objeto, integer condicional, es igual a 0, puede ser,
igual le digo escáner, objeto de lectura es igual a new, escáner dentro del le coloco system.i, bootcamp, y le digo, no, a mi condicional es igual a mi objeto de lectura punto nextIn, bootcamp. Ahora, esta condición debe de decir, hágame la condición 1, 2, 3. Si se da cuenta, colocar if. Entonces debes, para suprimir eso yo directamente le pongo switch. Sí. ¿Ya? Entonces le digo switch. Y dentro del switch ingrese la condición. Y dentro del switch va a realizar el proceso. ¿Ya? Entonces aquí este switch viene a cambiarse de vez de if, ya que no se repita varias veces. Y lo que digo ahora sí, si ingreso un caso, ¿cómo le digo si ingreso el caso? Case 1, 2 puntos. Si es caso 1, pues abro, cierro paréntesis y coloco mi proceso. System.println y coloco aquí imprimir 1.com. Para finalizar el caso, yo utilizo el break. Es decir, es como mi else, es como mi finalizar, es como digo ya, para el proceso. Ya. Entonces, este es mi caso 1. Ya. Ahora, mi caso 2, digamos, 2 puntos, abro, cierro llaves, y igual digo, system, bueno, hago mi proceso del caso 2, punto println, imprimir 2, ya, puntico. Y asimismo le coloco el break para decir, hasta aquí llega mi caso 2. ¿Sí? Break dice, pare, hasta aquí es el proceso del caso 1, del caso 2 y voy haciendo por caso. Voy de igual manera, caso 3, 2 puntos, abro, cierro paréntesis y le digo system.o.println y aquí le digo imprimir 3. Y asimismo le digo el break. Puntico. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Si se dan cuenta, yo digo, de vez de if, ahora digo solo, si es caso 1, hago tal proceso. Si es caso 2, hago tal proceso. Si es caso 3, hago tal proceso. Lo que hice aquí, lo estoy haciendo en esta manera para, se puede decir un poco reducir código, pero para poder decir, si es caso 1, si no es caso 2, si no es caso 3, va a tener un valor por defecto. Entonces, por ejemplo, si aquí el caso 1 no era, entonces yo le puedo poner un else. Y aquí le digo, aquí system.println no ingresó correctamente. ¿Ya? Este es mi else del if. Y así tuviera que colocar todos los else. Todo el if, todos los else. Entonces, es decir, si cumple la condición, hace tal proceso. Si no, caso contrario, cumple el otro proceso del else. Todos los if deberán tener la misma estructura. ¿Ya? Ya, disculpe, ingeniero, ¿y cuándo ponemos el else? Else o if. El Ya. if. Eso siempre se pone Es. cuando tenga un caso, si no cumple esta condición, tiene que cumplir la otra. ¿Ya? Por ejemplo, si no cumple que la condición es igual a 3, entonces caso contrario, viene a decir caso contrario, que sea diferente a 3, ¿qué va a hacer? ¿Ya? Si no tengo casos contrarios, si no tengo que contemplar esa parte, no coloco el else. Pero por lo general en el if es recomendable ponerle el if, la condición, el valor de verdadero y el else por el caso contrario, que en el supuesto caso que yo necesite tener una, se podría decir, caso que no se cumpla esa condición, ¿qué debo de hacer? Así prácticamente. Este viene a ser mi caso contrario. Bien. Entonces ahora, debes de poner tantos de él si se da cuenta. ¿Qué vamos a hacer en el switch? Directamente lo único que voy a poner es el default, 2 Disculpe, puntos. ingeniera, y si ya no le pongo el else y le pongo solo el second, digo el count, ahí, o sea, y ya, y sí está bien el proceso así, con if count. Sí,
Claro, O sea, porque si si es que, pongo icon ya no es necesario poner el C. claro, no es necesario siempre y cuando no necesite contemplar. Si solo lo coloco de estas tres líneas que están aquí, sí, sí, if, Ya. condicional, cumple el proceso, y solo lo hago por el valor de verdadero, sí, sí está bien y sí le va a funcionar. Pero si el ejercicio, en cambio, le pide que tenga un proceso de verdadero y falso, ahí sí tiene que ir obligatoriamente el else. Ah, Pero ya, cuando es un proceso de verdadero y falso, ahí sí va el C. sí, exacto. Ya, gracias, ingeniero, eso no Ya. sabía. Debes del else, ahora debes del else colocar tantos del, nosotros en el switch, en cambio, vamos a utilizar el default. Entonces, en el default yo le digo caso contrario. Si es caso contrario, yo le voy a decir no es una opción correcta. Imprimir no es una opción correcta. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? ¿Qué me redujo? Me redujo algunas líneas de códigos ahora sí, porque digo, ingresa mi condición. ¿A dónde ingresa? A un switch que viene a ser, si mis if, te podría decir que si cumple el caso 1, o el cumple el caso 2, o el caso 3, o un valor por defecto, va a ser tal proceso. Y siempre al finalizar los procesos utilizo el break para decirle hasta aquí termina mi proceso. Hasta ahí deberá cumplir. Entonces, ingeniero, el default es también para terminar, como se dice, como que dice fin del proceso. El default, en cambio, no. El default me dice, por ejemplo, un valor por defecto. Si ya no ingresé todos, ¿cuál de estos casos no entra? Por valor, un valor por defecto va a cumplir tal proceso. Entonces digo, si no tiene uno, si no es dos, si no es tres, el valor por defecto va a ser este proceso. Si por defecto realice tal acción, por eso es el default. Ya le entendí. Entonces, adicional a esto, lo que yo les decía, dentro de un switch, cuando es un menú, cuando es un proceso, si yo quiero que se repita varias veces, utilizo el do while. Entonces, ¿qué yo le digo? Cada vez que yo le pida la opción, ¿sí? Cada vez que yo le pida antes de pedirla, le pongo el do, abro llaves. Y hasta finalizar el proceso, hasta donde quiero que se repita, coloco la otra llave y le digo while. Abro, cierro paréntesis. Y en el abrir y cerrar paréntesis coloco la condición. ¿Qué condición? Que la condición siempre y cuando sea menor igual que 3. Si es menor o igual que 3, siempre va a repetirse esa opción. Si no, caso contrario, no se lo repetirá. Entonces, por eso me permite hacer el do. El do por primera vez se ejecuta y luego pregunta. Entonces digo, ingresé la opción 1. Entonces, por primera vez sí va a cumplir la opción. Voy otra vez solicito. Ahora ingreso la opción 4, supongamos. Opción 4 es menor o igual que 3. No, no es cierto. Entonces, por lo cual, pausa el proceso y ya no se ejecuta. Entonces, el do while permite realizar un ciclo repetitivo las n veces que yo requiera. ¿El Dubái es del default o no? No, no, no. Eso es diferente porque el switch tiene su case y su default. Ese es su Ya. proceso. Ujú. Esto es para realizar casos con condicional. Ya. Ya. Y el do while, en cambio, me permite hacer ciclos repetitivos. Entonces le pongo, estas opciones, ¿sí? Las opciones que yo deseo generar, que se repitan n veces. Entonces, ¿cuáles son las n veces? Mediante un proceso repetitivo que le digo do, abro el proceso, desde donde quiero que se repita hasta donde quiero que se repita, cierro la llave y digo mientras. Digo, haga tal proceso, el do significa hacer tal proceso hasta mientras cumpla esta condición. ¿Qué condición? La que yo la coloque. Que digo, ¿cuántas Ya. veces se va a repetir? N veces se va a repetir hasta que cumpla, que sea menor o igual que un valor, que sea mayor o igual a un valor. Entonces, mientras cumple esa sentencia, se va a ir repitiendo. Si ya no cumple la sentencia, pues se va a parar y ya no se va a volver a repetir el código.
Eso es lo que permite hacer el do while. Significa un ciclo repetitivo, es decir, repetir varias veces la misma estructura o el mismo proceso. Ya. Eso es lo que permite generar las acciones y los procesos que se necesita entender. Como les explicaba anteriormente, tenemos otros ciclos repetitivos, pero el do while, en cambio, a diferencia de los otros, este me permite ejecutar por primera vez, por una vez mínimo, y de ahí sí las n veces que yo requiera. Ya se ejecuta. ¿Estamos claros? Sí, ingeniera, y Ya. Entonces, el switch para tenerlo claro, se me permite hacer casos condicionales que cumpla, por ejemplo, un caso, un proceso, cumpla otro caso, otro proceso y así sucesivamente. Y tiene un valor por defecto, el default, que me va a permitir que si no cumple cualquiera de esos casos, este valor por defecto se lo va a generar o se lo va a ejecutar. Si no, ahí sí se termina el proceso y ya se finaliza. Eso es el switch. Ahora, el do while son para generar ciclos repetitivos en los cuales me van a permitir repetir n veces o las veces que yo requiera mediante la condición que yo le indique. Entonces, eso es lo que le va a permitir ir generando. No sé, ¿algún tema más adicional para poderle explicar? ingeniera, y ese del do while, digo, el while le ponemos también al final del proceso. Claro, el do al inicio del proceso, cuando cumpla la acción, y digo, haga todo el proceso y cuando ya deseo que ya se finalice lo que se va a repetir, le pongo las llaves y le digo while y la condición y punto y coma. Así es la estructura. Entonces le pongo, por ejemplo, en un proceso, le voy a poner public, voy, método de condicional, ya, abro, cierro llaves. Y para hacer un do while, lo primero que necesito, do, abro llaves, genero mi proceso, ya, el proceso que yo deseo, cierro llaves y coloco el while. Y entre las comillas, entre los paréntesis, perdón, está la condición, punto y coma. Esta es la estructura que debe de tener el do while. Do, abro llaves, hago mi proceso, cierro llaves, while y la condición que yo vaya a tener que cumplir, cierro paréntesis, punto y coma. Entonces, esta es mi estructura de mi do while. Siempre deberá tener esa estructura. Entonces, al final del proceso le pongo while con 3 final. La condición que desee. Por ejemplo, en este caso yo le digo while, ¿sí? Condición sea menor o igual que 3. Es menor o igual. Sí, aquí hay que identificar que es el signo menor o igual. ¿Sí? Aquí le digo, siempre cuando la condición sea menor o igual que 3, va a generar el proceso. Si no, ya termina mi proceso y no se lo cumple. Y de ahí ya no le ponemos ejecutar. Claro, tendríamos que ejecutarle y llamarle al proceso y al método, ¿no? Y ya para que genere el proceso de la opción que se va a generar. Y de ahí ya se Entonces, puede hacer. después de todo, disculpe ingeniera, después de todo, después del while con, ahí le ponemos, ¿cómo se dice? Ya ejecutar, porque ahí es como que ya finaliza el proceso. Aquí finaliza el método, ¿no? Finaliza el método. Ahora, ¿qué me falta? Instanciar este método, llamar a este método. ¿Cómo lo llamo? Es desde un ejecutable. Pongamos que es mi ejecutable, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué tengo que hacer? Decirle, no, que en mi menú que se encuentra aquí, yo le creo un objeto de esa clase. Digo, C condicional, objeto es igual a new C condicional.
abro, cierro paréntesis, punto y coma. ¿Qué me falta aquí? Importar esa librería, ese paquete de la condicional. Y de ahí sí le pongo objeto, punto, y llamo a mi método. Supongamos que es el método 2. Y yo ahora sí, una vez que ya haya llamado a mi método, si aquí es llamar al método, y aquí en cambio instancio el objeto de la clase. Entonces, eso es necesario. ¿Por qué? Porque yo en la clase yo solo genero métodos. No digo ya ejecúteme directamente, solo estoy generando el proceso y ahora tengo que en mi programa principal llamar a ese método. ¿Cómo llamo? Creando un objeto de esa clase que yo generé y una vez que cree ese objeto, ahora sí, mediante ese yo puedo llamar al método. Y ahora sí, puedo ejecutar y al momento de ejecutar, ¿qué pasó? Me va a pedir la opción, digamos 1 y se imprime 1. Voy a ingresar 2, imprime 2. Ingreso 3, imprime 3 y si ingreso 4 ya no es una opción correcta y ya les visualizó este proceso, ¿sí? O estas opciones que a la final cumplió la secuencia. Esta es la parte del menú, no es algún código adicional que se estaba generando para poder identificar. ¿Ya? Pero el end sí cumple el proceso. Ya. Entonces estamos claros. Eso es lo que tiene que siempre hacer. Primero, crear la clase. En la clase, crear mis métodos, mis variables, mis opciones. Y una vez que ya tenga todo mi proceso, ahora sí, en mi programa principal, en mi main principal, creo un objeto de esa clase para poder llamar a mi método. Disculpe, ingeniera, ese es otro programa que debo crear. Ese ya se crea por defecto. Cuando yo creo un Ah, proyecto, ¿sí? Cuando solito. doy clic derecho, Java, Ya, siguiente, creo mi proyecto, ¿sí? ya. Pongamos programa 1. Yo termino y ¿qué me va a generar? Automáticamente me va a generar este main por defecto. Y vacío. Solito. Ah, Solito se crea. Entonces ahí sí, en este main, supongamos que este es mi yo main. hacía Ahora, solita. Volví a escribir todo de nuevo. no, eso ya le crea, verá, le doy clic Los derecho, signos y todo. Java, siguiente, y Ya. yo le pongo programa, a ver, programa ejemplo, terminar. ¿Y qué pasó aquí? Que automáticamente se creó ya este archivo. Si se dio cuenta, se creó este archivo con mi main. Yo lo Sí. único que tuviera que crear es mi clase, ¿sí? Una vez que tenga mi clase, ahí sí ya instancio los métodos, instancio las variables, creo todo mi proceso en las clases y regreso a mi programa principal para poderlo ejecutar. Pero este ya está generado por defecto. Ya. Eso. Ingeniera, disculpe, yo los otros programas que le ponía a ejecutar me salía primero seconds, algo así. Y no me salía la operación, no sé por qué, que Ya, estaba le fallando. sale a Will Successful, solo si Sí, que le sale así, es de que no ajá, está programado nada en este mail. Si se dio cuenta, ahorita no tengo nada programado en este mail. Claro que ya, tengo en mis clases, por ejemplo, aquí en las clases están, pero como le decía, si yo no instancio en esta clase, si yo no llamo en esta clase, así yo ejecute varias veces, no se va a ejecutar, o sea, no va a funcionar. Siempre me va a salir esta opción. ¿Ya? Entonces, ¿qué ya, es necesario? Que una vez que ya crea la clase, supongamos que es esta clase, yo me voy a copiar para solamente tener esa clase y poder decir que sí la creé. Ya, voy a crear una clase, ya, paquete clase, ya. Y una ajá, vez que yo haya creado esta clase, sí, digamos, este paquete, creo la clase que yo genere, digamos, clase primera, ya. Y yo aquí, digamos, pongo un método, public void, método de imprimir, ya. Abro, cierro paréntesis y le pongo system.o.println y pongo imprimir prueba. Ya. ¿Qué pasó aquí? Yo ya generé una clase, ¿sí? Yo ya tengo mi clase y tengo mi método. También puedo tener aquí variables, public, in, b, punto y coma, también puedo tener.
Entonces aquí tengo ya mis procesos de esta clase, ¿ya? Pero si se dio cuenta, en mi programa principal no está nada, o sea, no hay nada. Y si yo ahorita le ejecuto, por más que mi clase primera yo ya generé procesos, si se dieron cuenta, ya está aquí mis procesos, no es que ya se va a ejecutar en mi programa principal, ¿no? Lo que necesito es siempre es llamar en mi clase principal a esta clase. ¿Cómo la llamo? Le creo un objeto, le digo C primera, objeto, es igual a new C primera, abro, cierro paréntesis, punto y coma. ¿Qué me va a pedir aquí? Que importe esa clase. Importo y ahora sí digo a mi objeto, punto, llamo a mi método de imprimir y ahora sí, si envío a ejecutar, ¿qué va a salir? Va a salir el método que instancié y las opciones que yo generé, que aquí sale imprimir prueba y ya está cumpliendo con el proceso. Disculpe, ingeniero, entonces si me sale ahí bool successful total seconds 0 seconds es que ya, o sea, ya está ejecutado o no. Exacto. Ujú. Está ejecutado, pero sí tienen que ver que aquí en la consola se genere lo que yo necesito, lo que ¿Ya? yo generé, lo que yo programé. Porque si aquí me sale vacío, y le voy a comentar esto para ejecutarlo nuevamente. Si me sale así nada más, así, Cero, vacío, así ujú. cero, significa que por más que yo programé, yo no le estoy llamando a esos métodos. Y está mal. ¿Por qué? Porque no estoy ejecutando y no estoy cumpliendo con el ejercicio que se envió, se podría decir. Pero en cambio, si yo llamo a mi método, si yo llamo a mi objeto y con mi método, ahí sí se va a imprimir y ahí está mi funcionalidad que se pidió en el ejercicio. Entonces, siempre es necesario que al final siempre le va a salir esto, que se corrió correctamente. Pero antes tiene que estar todo el proceso generado que se pide en cada uno de los ejercicios. Ingeniera, después del proceso, yo acabo el proceso y ahí se pone en esa flecha verde que dice ejecutar. Sí, también no hay problema, también lo puede hacer de esa manera. Pero siempre me sale así, bool seconds 1 o seconds 2 seconds 3 4 así cualquier número. Claro, pero es que tiene que llamar, eso le digo que tiene que llamar en este método main. Si usted no llama en este método, en este método main principal, sus objetos no le va a ejecutar. Y por más que realice, no se está visualizando correctamente. Oh, No pero está yo sí le cumpliendo el puse así, ejercicio correctamente. siempre le pongo así public static void mind string y argos porque eso le veía en el YouTube, que así Eso se hacía. siempre existe, eso siempre está. Usted tiene que programar desde lo que está adentro. Eso es lo que tiene que programar. Esto que está aquí. Usted no programa esto porque esto ya viene por defecto. Lo que tiene que programar es esto de aquí. Sí. Entonces, eso es lo que tiene que programar. Si no programa eso, no se le va a visualizar. Por O más sea, que tengo usted... que ponerle primero objeto. Así. La Bueno, no sé clase que yo voy a cómo dice. generar, mi objeto es igual a new, a la clase que yo tengo que llamar, y ese objeto llamar a los métodos que yo tenga. ¿Sí? O sea, en todos Entonces, los ejercicios va esto. sí, en Primero, todos los ejercicios, pero no va, digamos, el mismo nombre, C primera, no, va la clase que usted generó, C1, C2, clase 1, clase 2, clase A, clase B. O sea, aquí va el nombre de la clase que usted generó, que son estas clases que usted cumplió y generó aquí los procesos. Si no cumple eso, no lo va a poder llamar. puede estar también public class primera. Claro, es que aquí el nombre es dependiendo de lo que usted le da. O sea, usted crea su clase y su clase tiene un nombre. Sí. Ujú. Y entonces ahí le ponemos O, B, J y mi para Es que pueda igual a ejecutar. new, nombre de la clase, abro, cierro paréntesis, punto y com. Ya, Ujú. ya voy entendiendo. Y eso dijo, disculpe ingeniera, que nos iba a mandar un ejercicio acerca de este ejercicio. Actividades, sí, les voy a enviar después del feriado que se active la plataforma porque está en mantenimiento, ahí se va a enviar ejercicio. Sí, ahorita no sé, no se activa.
Y ahí tenemos que Claro, hacerle así, tal como me está explicando, con claro. do, con do while y Depende con del while. ejercicio. Ya el ejercicio le voy a decir, por ejemplo, imprima, le voy a decir, por ejemplo, cumpla una condición, imprima pares, imprima impares, le pongo ejemplos, ¿no? Entonces, depende del ejercicio, usted deberá cumplir el proceso. ¿Sí? Estos procesos pueden variar. No es que siempre tienen que tener esta misma estructura. Pueden variar. Pero sí se lo puede hacer con la misma, con La lo mismo lógica, que dice condición, tres condiciones. claro, el nombre lo pueden ir colocando ustedes. Lo que tienen que ver es la estructura del ejercicio y la solución del mismo. Entonces ustedes dicen la solución es tal, entonces lo programan de esa manera. Ay, ya, gracias, ingeniera. Disculpará las preguntas o las molestias, es que yo recién estoy aprendiendo, no sé nada de esto. Ya, tienen que ir repasando y haciendo los ejercicios desde lo más básico. Yo les decía, hagan las operaciones aritméticas, sumar, restar, multiplicar, en métodos y esos métodos poderlos llamar. Y ahí les va a poder ir identificando cómo van a ir cada uno de los procesos. Entonces es importante que lo vayan cumpliendo de esa manera. ¿Ya? Nos quedamos hasta aquí. La grabación igual ya le he de subir y el ejercicio usted para que pueda ir revisando. Sí, gracias, ingeniera. Y los otros ejercicios sí tuvo la bondad de darme revisando en el correo electrónico. Eso todavía estoy revisando, todavía no les subo las notas, pero yo ya les de responder al mismo correo electrónico, les digo las notas. Ahí le Ah, indico. ya hice lo que pude, ingeniera, porque como yo no sé bien, me guié en un video del YouTube y ahí estaba haciéndolo. Ya, no hay problema, ahí es de revisar Estaba ya mismo. cuando se termine porque tengo algunos deberes que pendientes, entonces estoy revisando, todavía me falta y ya cuando cumpla ahí sí ya de indicar. Ya, ingeniera, y disculpe, ¿cuándo acaba el segundo semestre? Porque ya parece que Es, estamos acabando porque ya estamos es la segunda semana de abril, en abril acabamos el segundo semestre. el segundo parcial. Ujú. Sí, la segunda semana de abril y la tercera son finales a ver, no, a ver, la tercera es segundos parciales, la cuarta es finales y y la quinta que podríamos decir viene a ser ya notas finales con exámenes supletorios y notas. Ah, Ujú. entonces en abril acabamos, todavía tenemos tiempo, pero como ya estamos en las notas finales, o sea, ya toca seguir enviando todos los deberes, ¿cierto? O sea, las actividades que estén activas. Claro, exacto. Es que ya de aquí ya se activó el segundo parcial y usted ya en el segundo parcial ya usted nuevamente tiene que enviar las actividades y en esta vez sí ya no se recepta actividades atrasadas porque recuerden de que ya se termina el parcial, inmediatamente se registran las notas. Entonces, Claro, eso tienen ingeniera, que ir en disculpe, bien. ¿por qué será que no se me abren los accesos? O sea, como usted dice, sale solo accesos y no salen los links, o sea, no se abren los documentos, qué raro, no entiendo qué pasaría con la plataforma. Y así me ha pasado en todas las actividades y entonces me tocó mandar todas las actividades, volver a hacer en Word y enviar. Al Entonces momento de venía. compartir el archivo, tienen que mandar, compartir a que todo el mundo pueda leer. Sí, eso le falta, que comparta para que todo el mundo pueda ver. Y ya con eso se pueda revisar. ¿Mm? ¿Podría por favor explicar si no es mucha molestia? Ya, a ver. O sea, compartir Le- su pantalla para que por favor me ayude para ver qué es lo que he estado fallando. Ya, por ejemplo, supongamos que yo entro a mi Drive, ¿ya? ¿Ya? Y mi Drive tiene mi carpeta, mi archivo, ay, perdón, mi ¿Ya? archivo, busco dónde están mis ejercicios, supongamos que este es mi ejercicio, ya, este que está subido aquí, comprimir. Doy clic derecho, compartir, voy a la opción obtener enlace, doy ¿Ya? clic y le pongo cualquier persona con el enlace, le doy clic y le pongo lector y hecho. Ahí ya está para poder compartir. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Usted clic derecho, obtener enlace y copiarse. Este es el enlace que deberán revisar. Por ejemplo, voy a abrir desde otro navegador, ya, y le pongo control V y aquí ya me va a permitir leer ese archivo.
y yo no tengo no está con mi misma cuenta, se podría decir. Entonces ya Sí, aquí ya puedo leer. Ujú, eso es lo único que tiene que hacer. ya. Entonces, ¿cómo se dice? Pero yo sí le he puesto así, ingeniera, y la verdad es que yo le envié en link, pero no, o sea, no se me abrían los archivos, no sé por qué. Copiándole así mismo con cualquier Mm, persona en el enlace de Drive mismo le sacaba El enlace debe ser que no le visualizó correctamente, no se le copió todo. Ya puede ser esa situación, por eso le tiene que dar doble clic, perdón, en copiar enlace, no seleccionar aquí, sino copiar aquí. Y ahí ya se copia todo el link. y en el lector también, ¿no? Exacto. Capaz que porque como no le daba clic en el lector, capaz por eso no me valía. Claro, también puede ser una posibilidad. Ahí tendría que revisar. Porque este enlace mismo es el que se manda, ¿no? Y la otra ingeniera me dice Sí. que no quiere los enlaces, sino los archivos. Y entonces yo sí, Es que pero sí se abrían los... depende de cada docente y de lo que se les solicita. Por ejemplo, en mi plan de actividades yo les pido, ¿no? La Ya. actividad más el enlace de su ejercicio, más el Ajá. enlace de su ejercicio. Entonces, algunos compañeros que les piden en las actividades solo el documento. Entonces, ¿qué tienen que enviarle? Solo el documento, no tienen que enviarle ningún enlace. Ya depende de cada indicación que les da cada docente. La mayoría me dicen solo que le envíe los enlaces. Claro, es que es más porque nosotros no tenemos la parte de la plataforma no permite subir más archivos de 10 gigas, de 10 meg. Entonces, obviamente, se les va a pedir el enlace. Claro, entonces de eso le subí los enlaces y eso no más ingeniero. Ya, no hay Pero, o problema. sea, no valía y todo eso. Pero bueno, yo voy a seguir Ya. haciendo los ejercicios que dice que toca hacer eso, pero después del feriado. Y Sí, entonces así mismo le envío en el, o sea, le hago mismo en el Word, así como usted nos hizo, ¿se acuerda? sí, Aprender a exacto. sacar las capturas de pantalla en Sí, Java y ahí sí, se le envía el Word y así. Yo sí, ya le envío. exacto. Tienen que enviarlo de esa manera. En enlace mismo le envío, no. Sí, exacto. Así O queda. sea que ya. Gracias, ingeniero, Ya, por hasta su luego, pase explicación. bien. Que tenga una bendecida tarde. Igualmente, hasta luego. Y a las 7 vuelta tenemos clases, disculpen, no, con usted, ¿cierto? Conmigo no. Ay, ya, entonces ya estoy un poco confundida. Bueno, ya. Entonces, gracias, ingeniera, que tenga una bendecida semana, un bendecido Igualmente. feriado. Hasta luego, pase bien.